Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos al doctor Ciro Gálvez Herrera, presidente del Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú, PAI. Buenas tardes, doctor Ciro, un gusto tenerlo aquí. Doctor Ciro, la verdad me gustaría que nos pudiera hacer la traducción de la presentación que acaba de hacer. Bueno, he dicho ahorita por esta entrevista, muy agradecido. Doctor Ciro, primero díganos, lo veo con la guaraca, lo veo con su vestuario típico. Quisiera un poquito más de significado, el significado, si nos podría comentar el significado que tiene. Bueno, esta es la forma típica de los quechuas de las mayores regiones del Perú. La guaraca es indumentaria y llevar este vestido es una forma de revalorar nuestra industria textil originaria. Doctor Ciro, ¿de qué pueblo indígena viene usted? Yo soy de la etnia de los quechuas chancas. De los quechuas chancas. Doctor Ciro, nos dijeron que usted está presentando un anteproyecto de ley. Quisiera que nos converse o ahonde más respecto a ello. Bueno, hemos presentado el día 16 de este mes en la Presidencia de la República. Pese a que nos hicieron quejas portátiles y un cerco policial, 2 días después, el día martes, antes de ayer se ha presentado esto, aquí tengo el cargo y exijo a la Presidenta de la República que le dé trámite a este pedido, presentándolo al Congreso de la República para que ahí pueda ser debatido y aprobado la ley sobre la cuota de participación de los pueblos indígenas en el Congreso de la República. Porque pese a que somos aproximadamente 30% de peruanos, somos peruanos originarios indígenas, no tenemos ningún representante en el poder legislativo, ni en los demás del Estado. Doctor Ciro, ¿en algún otro país o en algún otro lugar han hecho este tema de la propuesta de la cuota indígena? Claro, en la mayoría de los países del mundo ya existe, solamente en el Perú, porque siempre ha dominado una clase política de ascendencia española que no conoce a los pueblos originarios, nunca se han preocupado por esto y no les conviene tampoco. A ninguno de esos corruptos le va a parecer bien dejar el 30% de curules en el Congreso para que sean ocupadas por los pueblos indígenas. Pero lamentablemente, mientras no se haga eso, el Perú no es un país democrático. Los pueblos originarios ni siquiera estarían obligados a obedecer las disposiciones de un Estado que no les pertenece, porque los pueblos indígenas no son parte del Estado. Doctor Ciro, también refiere que el día que hubo un día en el que fueron a Palacio y que no los dejaron entrar. Discúlpeme, me gustaría que ahonde más en ese inconveniente que tuvieron. Claro, fue el día 16 cuando después de la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas fuimos los representantes, que somos 60, y de inmediato nos pusieron esas rejas portátiles y cerco policial. En el Palacio de Gobierno nos dijeron de que cualquier entrevista con el presidente se debe hacer con 30 días útiles de anticipación, o sea, 45 días calendarios, lo cual es una barbaridad, porque gente que viene tan lejos, sin recursos, desde las provincias, recibe ese portátil. Y en el Congreso nos dijeron que ni siquiera hay trabajo presencialmente, que desde la época de la pandemia está pidido, según ellos, siquiera hacer al palacio. Igual pusieron cejas y su cerco policial. De todo esto estamos presentando una queja ante la Defensoría del Pueblo y vamos a también presentar los organismos internacionales, porque no se puede seguir esperando tanta humillación, tanta paternización a los pueblos indígenas.
Doctor Ciro, entonces usted puede decir que todas las etnias que en este momento están representadas por el Parlamento de Pueblos Indígenas se sienten excluidos del Estado. No es que nos sentimos, sino que estamos excluidos desde la fundación de la República. Y el artículo primero de esta ley, que ha sido debatido y aprobado por el Parlamento de Pueblos Indígenas, dice lo siguiente. Artículo primero. El objeto de la presente ley es fortalecer el sistema democrático con la inclusión de los pueblos indígenas y peruanos a la política activa. Por tal razón se establece la representación de los peruanos indígenas u originarios y afroperuanos en el Congreso en los gobiernos regionales y municipales, y se regula la ejecución de las elecciones de los congresistas indígenas y afroperuanos, así como de los consejeros regionales y directores municipales. El artículo 5 dice: la cantidad de congresistas indígenas es el equivalente al 30% de las curules existentes en el Congreso de la República, en tanto que la cantidad de congresistas afroperuanos es equivalente al 3%. Dichos porcentajes se sustentan en el porcentaje poblacional determinado por el INEI en el censo del 2017. Entonces, esta es una ley realmente histórica que va a cambiar las estructuras del Estado para hacer que el Perú sea un país democrático y consolidado, porque hasta ahora, les repito, por el hecho de que la República actual ha sido fundada solamente por los descendientes españoles y pensando solo en ellos, sin la participación de los pueblos originarios, es un país que todavía no se ha cohesionado. Eso se nota claramente en las grandes protestas de estos momentos, que son enérgicas, masivas, porque ahí están participando los pueblos indígenas, pero manipulados por algunos partidos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Nosotros tenemos un pensamiento propio, una ideología indígena, y es por eso que no queremos ser por ningún partido, por ninguna agrupación. Muy bien, doctor Ciro Gálvez, agradecemos realmente su presencia aquí, su tiempo aquí, y me gustaría que dé un último mensaje. Que panicuna, masicuna, indígena masicuna, kunan mi pa ñawinchita kicharina, kunan mi kai proyecto tañongay presentar orgánico, digo kuna pasutiquiti, y canan tanganam, que cuotas de representación en el Parlamento Nacional reconocido a Nanchipa. Estoy diciendo, hermanos, este es el momento histórico. Se ha presentado esta solicitud y el anteproyecto de ley al Poder Ejecutivo para que él presente al Congreso y se debata esta cuota de representación de los peruanos originarios y de los afroperuanos. Y tiene que hacerse con la celeridad del caso para que estos pueblos puedan participar en las elecciones generales próximas. Es la única forma de traer la paz al Perú, porque mientras los pueblos indígenas no sean parte del Estado peruano, va a persistir esta confrontación. El problema histórico, el problema estructural, no es entre la izquierda y la derecha. Este es un lío de gringos que ahora se jangan con el Congreso, el Poder Ejecutivo, Lima y en Lima, y tanto en el Congreso contra el Poder Ejecutivo están ahí sacándose los ojos para manejar el poder. Pero en todo ese conflicto todavía no ha dado su palabra la población originaria, que somos aproximadamente 10 millones de peruanos. Entonces, hoy estamos despertando los ojos, exigimos a ese Estado peruano que no nos representa para que haga estas modificaciones y establezca la cuota de representación de los peruanos originarios y afroperuanos en el Congreso de la República, en los gobiernos municipales. Muchas gracias, doctor Ciro. Hasta luego.